Bueno, bienvenidos al segundo video de la noche, de la clase. Y habíamos llegado hasta este punto, que después de refrigerar la leche, ¿sí? Va a pasar, se va a transportar a pasteurizado. Y fíjense, estoy utilizando el símbolo de transporte. Y luego va a pasar al pasteurizado, ¿sí? Donde se va a pasteurizar la leche. Luego se va a transportar a la descremadora. Y en la descremadora se va a descremar o se va a desnatar. Luego, esa leche se va a transportar al homogenizador. Y en el homogenizador se va a homogenizar, por eso es homogenizado. Todo por eso, todas las operaciones van representadas por círculos. Esta de acá es una operación combinada. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, va a estar estacionada la leche en un tanque, pero al mismo tiempo va a estar circulando por el entorno, como es su doble chaqueta, por el entorno agua a baja temperatura. Y va a arrancar el calor, ¿sí? de la leche contenida, va a sacar hacia la salida de la doble chaqueta y va a ir arrastrando el calor y consecuentemente va a refrigerar. Luego se va a transportar al pasteurizado. Ahí se va a pasteurizar, etcétera, etcétera, hasta este punto, hasta el homogenizado. Luego se transporta al tanque desaborizado. Miren acá, esta es la manera correcta de introducir, ¿sí? Los insumos al proceso. Por ejemplo, acá, esto es para la leche endulcorada. Entonces aquí se puede agregar endulcorantes y saborizantes. Y aquí dice en un proceso, donde además va a haber un almacenaje también, vamos a hacer un endulcorado y saborizado. Y evidentemente primero tenemos que llenar el tanque, lo estacionamos, ahí endulcoramos y saborizamos, y a través de los tanques homogenizadores, ahí lo van a mantener. Esa leche al día siguiente podría ser se va a transportar a la envasadora, y en la envasadora se va a envasar. Y del envasado se va a transportar a la sala refrigerada, y ahí se va a almacenar en la cámara fría. Lo que acabo de señalar, ¿sí? Lo que acabo de señalar utilizando estos 5 símbolos para representar el diagrama de flujo de la producción de leche saborizada, que es el segundo diagrama que ustedes deben aprender a manejar. Y como verán, no es una cosa muy difícil, es una cosa muy simple, racional y lógica. Esto mismo, lo que acabamos de ver, entonces, tengo que explicar en esta relación que se denomina, que corresponde al proceso de producción. Este relato siguiente tiene que coincidir exactamente con la propuesta en el proceso de producción, que ha sido específicamente detallada con el diagrama de flujo del proceso que acabamos de estudiar. Y fíjense, este es lo que tiene que ocurrir en la vida real, en lo que ocurre, cómo va a ocurrir, ¿sí? en el proceso, cómo va a ocurrir el proceso. Estoy tomando un tecito porque está haciendo mucho frío. Fíjense, vamos a seguir. Entonces, el correlato dice así: la leche es transportada en un automotor desde el sitio de acopio de cada comunidad. La leche ordeñada que se recibe en los cubos a una temperatura de 37 grados centígrados se constituye en una variable térmica apropiada para constituirse en caldo de cultivo para el desarrollo exponencial de todo tipo de bacterias que se encuentran en el lugar de ordeño, suelos, estiércol, utensilios, etc. Consiguientemente, se debe proceder a un rápido enfriamiento entre 3 y 4 grados centígrados para inhibir el desarrollo de los microorganismos y obtener un punto de buena calidad microbiológica. Por ello, el recojo debe tener circuitos adecuados para evitar la proliferación bacteriana en tiempos largos de recorrido.
Se espera que los productores de leche sean provistos de envases metálicos o plásticos o de cosas para almacenamiento por unas horas hasta la llegada del transporte. Recepción de leche, dice, los recipientes son descargados a un tanque de recepción de acero inoxidable Inox 304 de 250 litros por carga, que en la parte superior tiene un tamiz de acero inoxidable para evitar el ingreso de elementos sólidos como hojas, tallos, etcétera, que pudiera contener la leche al vaciarse. Se recomienda realizar la operación de una manera suave para evitar que la leche absorba aire y se forme espuma, que determina errores volumétricos en la medición y pérdida de eficacia en la pasteurización. Los tratamientos mecánicos, como son el bombeo y agitación a la que es sometida la leche, en posteriores operaciones se incorporan aún más aire formando espuma y fraccionando la materia grasa, perjudicando la calidad de la misma. Bien, no es el afán de que ustedes aprendan y se vuelvan expertos en la producción, ¿sí? de los productos que estamos analizando, sino lo que quiero decir es de que les expliqué de inicio, ¿se acuerdan? Este es el diagrama del proceso de producción y mediante la utilización del diagrama del proceso de producción es justamente esto. Esto es el proceso de producción, pero que sea detallado de esta manera. Voy a subir un poquito más. Que sea detallado de esta manera. Inicialmente con este diagrama. Con este diagrama que ven ustedes acá. Ahora, lo que acabamos de ver en qué lugarcito se encuentra. Si alguno de ustedes puede indicarme, por favor, le voy a felicitar con un incremento de nota. ¿A qué parte del diagrama corresponde lo que acabamos de ver? En el correlato del proceso de producción. Están observando, ¿verdad? Estimados estudiantes, ¿se ubicaron dónde está? Aquí, miren, acá, en esta parte de acá. Vamos a ver si podemos. Acá. Hasta el tanque de refrigeración se ha hecho mención, ¿verdad? Aquí. Entonces, en el correlato dice, va a entrar leche cruda aquí al filtro. Va a haber un filtrado, dice, para evitar que entren los elementos grandes. Entra este tanque que es Inox 304 de 250 litros de capacidad, porque luego se tiene que pasar, dice, al filtro tubular y luego al tanque de refrigeración. ¿Para qué? Para evitar de que aquí exista proliferación de bacterias. Entonces, como verán, de este diagrama del proceso de producción, listo. Vamos a... Ahora ya. Vamos. A través del diagrama de flujo del proceso de producción, lo hemos interpretado de esta manera, ¿sí? La primera parte aquí. Recepción de la leche, control de calidad de la leche, filtrado, refrigerado de la leche. Acá, en esta parte. Esto quiero desaparecer, tengo que borrar, ¿no? Borrar. Ya está. Entonces, ya está.
Acá, ¿no? Recepción de la leche, control de calidad de leche, filtrado, refrigerado de la leche. Hasta aquí es el detalle que hemos visto. Acá, recolección y transporte, recepción de la leche, control de calidad del lote. Y en el control de calidad, por supuesto, hay una serie de elementos que hay que considerar, ¿sí? Filtrado en el transporte a tanque de enfriamiento, desnatado, es decir, toda la descripción técnica. Y por supuesto que de principio les he dado el primer impacto de descripción del proceso de producción utilizando el diagrama, pero hay que describirlo de esta manera, de una manera científica, como por ejemplo acá. Dice, de acuerdo a la tecnología que se tenga en oferta, el tanque estacionario de enfriamiento puede comprender dos tecnologías. Tecnología con chaqueta de enfriamiento. El agua fría es resultado del proceso de enfriamiento en una sala especial que hemos visto en el diagrama, usualmente con utilización del amoníaco como refrigerante. El amoníaco tiene esa propiedad, ¿no? Que arranca por su paso el calor a los líquidos que están en el otro lado de un metal, ¿cierto? Separador. Se bombea el agua desde allá por un sistema de tuberías que se conecta con la doble chaqueta de este equipo. Por transferencia de calor se realiza el enfriamiento de la leche con control automático visual. Fíjense, o sea, lenguaje netamente técnico, ¿no? Eso tampoco no significa que se utilicen términos científicos enteramente. Son términos técnicos que tienen que ser comprendidos por las personas que van a revisar también el proyecto, ¿no? Ya aquí en esa parte, en la descripción del proceso de producción, ¿sí? Que tiene dos diagramas que los hemos estudiado, tienen que especificarse ya varias variables técnicas para luego poner en los requerimientos básicos de los equipos. Es decir, para lograr esos quesos, esa leche, se necesita maquinaria. Ya, esa maquinaria, ¿qué especificaciones técnicas tiene que tener? 500 litros, 1500 litros, 2000 litros, y por qué además tienen que tener esas capacidades. Aquí tenemos que indicar con datos técnicos, como por ejemplo, dice, es de doble chaqueta. Por placas, dice, que requieren también vapor proveniente del caldero y agua fría refrigerada. Este equipo se encuentra fuera del tanque estacionario y la leche requiere ser impulsada por una electrobomba sanitaria hasta otro tanque estacionario de almacenamiento en línea. La leche que ingresa por la tubería de acero inoxidable se dispersa en la placa, que es un intercambiador de calor caliente-frío en el ingreso, y en la longitud de esta primera parte de la placa, la leche debe permanecer por 15 segundos a una temperatura regulable entre 75 grados centígrados para quesos y 90 grados centígrados para el yogur. En la salida del intercambiador frío y caliente, y la leche debe salir a una temperatura menor a 5 grados centígrados. Fíjense esa descripción técnica. Esa es la que necesitamos introducir, y en el resto, esa es la especificación técnico-tecnológica del equipamiento y en los rangos que tenemos que producir. ¿Cuánto necesitamos? O sea, ¿cuántos bares? Por ejemplo, aquí dice, para este equipo se requiere transportar aire comprimido desde una sala contigua hasta alcanzar los 150 bares o kilogramos por centímetro cuadrado. Consiste en una serie de pistones que al comprimir la leche logra estabilizar la emulsión grasa y mantenerla dispersa en forma uniforme en el líquido. Esto es para obtener la leche así blanquita como la compramos en el mercado, ¿no? En bolsita. Así, esa es leche homogenizada. Entonces, esta descripción del proceso de producción en esta parte, que describe ya los parámetros, las variables con las que queremos trabajar y alcanzar lo que necesitamos, ya nos permite posteriormente hacer la selección del equipamiento. Voy a pasar esto porque, un momentito aquí, antes de pasar a esa selección,
tengo que construir uno de los diagramas más importantes, que es el layout del proceso, el layout de la fábrica. Ya hemos descrito, voy a desaparecer un momento para que vean. Esta es el layout de una fábrica de mermeladas y jugos de Mairana en Santa Cruz, que la he puesto en funcionamiento hace unos años atrás. Como verán, el proceso es bien simple y este es el diagrama layout. ¿Por qué se llama layout? El layout se elabora ya sobre los planos arquitectónicos a escala. Aquí fíjense, estoy especificando ya 20.95, la longitud del espacio existente en esa planta de producción y por 9.015 hasta acá, ¿no? Muy bien. En esta infraestructura ustedes estarán viendo las paredes con color negro, ¿sí? Y aquí está en este plano, porque esto es un plano, ¿cierto? Es un plano visto de arriba, si quieren llamar así, es por eso es un plano. Visto desde arriba, suban ustedes unos 10 metros y van a ver así. El layout es la distribución del equipamiento y maquinaria en un dibujo arquitectónico a una determinada escala. Aquí podemos hacer, aquí a través de la utilización de de arte, pero también científico, ¿sí? Esto, fíjense, nos va a permitir conocer cómo van a estar instaladas las máquinas y cómo tienen que ser. Para eso, por supuesto, necesitamos por lo menos tener alguna idea, ¿sí? de este tipo de industrias, ¿cierto? Que nos describan estas áreas que queremos señalar en el plano. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vamos en esta fábrica, sí, se van a producir mermeladas, jugos, sí, mermeladas y jugos, y además algo más de miel por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este proceso de producción? Mire, en el lugar no había en ese momento, no había disponibilidad en Mairana, no había disponibilidad de gas, por lo tanto teníamos que utilizar garrafas. ¿Para qué? El gas está entrando por esta línea verde, ¿cierto? Acá, hasta el caldero, Sigue esa línea verdecita, ¿no? Esa línea verdecita superiores. No es, aquí se confunde con esa línea negra, ¿no? Esa línea verde que está entrando hasta el caldero. Al caldero también va a entrar agua a través de una bomba, ¿sí? Siempre va a mantener la cantidad de agua necesaria acá en el caldero para hacer provisión de vapor. Pero este es el tanque pulmón de agua potable, es un tanque de 16 cubos, si no me equivoco, 8 cubos grande. Y entra acá al caldero, y del caldero, una vez que se produzca aquí esa operación de evaporación, entonces ese vapor va a ser conducido al pasteurizador, que así se ha llamado este equipo donde se hacen mermeladas también. Además, aquí el proceso de envasado, que son C y D. Entonces, y esto además es especificado de esta manera, ¿no? B, bomba de pistón, dice. B es esta bombita de pistón. Ahí hay un pistón porque esto es para mermeladas. Tienen una alta densidad, una alta viscosidad, ¿no? Por eso que ya no se pueden manejar bombas como de los líquidos, sino tienen que ser bombas de pistón. C dice que es envasadora de viscosos y D es sacheteadora. Aquí se sachetean los juguitos. Bien, entonces, como ustedes verán, una vez aquí entra el vapor, pero aquí esta línea que está viniendo de acá, que viene de acá, es la planta de procesamiento de agua. Aquí se ozoniza, ¿sí? Y se filtra el agua. Y aquí el agua filtrada y ozonizada ingresan para hacer las mermeladas y los jugos. Pero
¿cómo entra la fruta para hacer las mermeladas? Entonces paramos acá y venimos aquí a una balanza. De la balanza entra la fruta, que puede ser la frutilla o los duraznos, a las mesas clasificadoras. De estas mesas clasificadoras, ¿sí? Van a pasar a estas, aquí un aseo, un baño. Y aquí van a entrar a la despulpadora y de la despulpadora van a salir sus pepitas y el resto se va a transformar en una pasta y esa pasta va a ser transportada acá al pasteurizador donde se van a hacer también las mermeladas. Y de acá, esa es la línea de mermeladas. Acá, aquí, pistón y aquí, ¿no? La línea de mermeladas. Esta otra es la línea de jugos, la línea de jugos. Entonces, ustedes han podido comprender sí, rápidamente, sin simplemente escuchando, de que es el mismo proceso de producción, ¿no? Que he seguido, claro, esto es para otra actividad, pero fíjense, este es un buen ejemplo de lo que, para poder construir el layout. Y fíjense, se pueden utilizar infinidad de colores, señales, números, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante conocer el layout de la empresa porque, o de la industria porque necesitamos áreas para que puedan caminar por seguridad industrial, lugares donde el operario no puede pasar por la parte de atrás porque se puede quemar, ¿sí? O áreas eléctricas donde no debe acudir. Fíjense acá, el caldero, por ejemplo, es una instalación que tiene una puerta, ¿sí? Y que es, claro, es enrejada, pero no pueden entrar aquí los operarios porque es un lugar de mucha peligrosidad. Aquí solamente el técnico a cargo tiene que ingresar para hacer el mantenimiento de operación diaria. Y aquí también es otra área donde, fíjense, es un área casi cerrada, donde se filtra el agua, proveniente, por supuesto, de este tanque pulmón de agua potable que también hace provisión al caldero. Bien, esto, por ejemplo, creo que es más que suficiente. Dice, en el layout de la figura se observa la distribución de equipo y maquinaria en un plano arquitectónico. Se han incluido adicionalmente las líneas de distribución de fluidos necesarias para el proceso, las mismas que son detalladas en un carimbo en la parte inferior de la figura. Es preciso indicar que el carimbo también puede ubicarse en el lado derecho del layout. Cerca del equipo se introduce una leyenda de descripción y lo que no puede describirse en el dibujo, para no sobresaturarlo, se describe en el carimbo. Es el carimbo. ¿Sí? Aquí hemos puesto en la parte inferior, pero también podría ser aquí en la parte derecha. Es lo que dice. Dependiendo de la especialidad, en el campo de la ingeniería se utilizará la simbología adecuada para la construcción de este diagrama. Eso también significa, eso es de manera general, pero ¿sí? Si son ingenieros electricistas, por ejemplo, entonces tendrán que describir con su propia simbología, eso no es mayor problema. Este diagrama de recorrido que vamos a ver a continuación, ¿sí? Es un diagrama que permite indicar mediante flechitas, o sea, de dónde a dónde, cómo se mueven las materias primas y los productos en proceso. Y este es el diagrama de recorrido en la planta de mermeladas que acabamos de observar. Tiene la misma estructura, ¿sí? Se trabaja a través de plano arquitectónico. ¿Y qué está demostrando? Va a través de las flechitas que dice, a ver, veamos, aquí es esta flechita verde. Dice que es el flujo de materia prima. Entonces, está entrando la materia prima, ¿verdad? Aquí, ¿a dónde? A la balanza. Luego a las mesas clasificadoras. De las mesas clasificadoras van a pasar a un baño. Y del baño van a pasar a la despulpadora. De la despulpadora, pero ya despulpado, ya en masa, van a entrar aquí a el tanque que estamos llamando pasteurizador, donde se van a producir las mermeladas, porque tiene además un agitador aquí encima, este tanque. Luego, bueno, ya ahí terminó la materia prima. Ahora veamos el flujo de productos terminados que va con la flecha celeste. Van a salir del proceso de acá a las selladoras y al almacén de productos acabados, ¿no?
Muy bien, ¿qué más podemos indicar? Bueno, son los dos flujos, ¿no? Fíjense, el flujo de materias primas, aquí este es el proceso, y de aquí el flujo ya del producto terminado. Simplemente, y acá con unas flechitas, ¿sí? La señalización del agua, de flujo del agua, nada más. Esos son los diagramas de recorridos en la planta, ¿sí? De materia prima y de producto acabado principalmente. Bien, ahora dice, además hemos visto el diagrama de recorrido. Adicionalmente, tenemos que necesariamente, ¿sí? Indicar los diagramas de elevación de los equipos. Esto es muy importante, les comento, porque necesitamos conocer la altura de los equipos. Entonces, este equipo que es elevación de un tanque homogeneizador para la leche. Entonces, fíjense acá, ya se tienen que hacer estos dibujos. Estoy entrando en detalle, pero es la parte de la ingeniería y la ingeniería general. Ahí tienen ustedes al tanque. Aquí tiene una polea. Y el eje de la misma va a hacer girar unas paletas. Esto es para esto bueno, puede ser también para la leche, pero esto es para la miel. Esto lo he sacado de otro proyecto, de miel. Y es el homogenizador de la miel. Es un tanque de doble chaqueta. Aquí se puede ver mejor ya lo que decir la doble chaqueta. Miren, el lío es de que no puedo, tendría que entrar acá y cómo dejar de, quiero hacerlo más chiquitito. No. Bueno, yo creo que así nomás les voy a explicar. Este es un tanque doble chaqueta y estamos ya viendo la altura, lo principal. Sí, porque tenemos que ver cómo vamos a instalar estos equipamientos. Cuidado que hagamos todo de un pisito de 250 y luego tengamos que perforar la losa porque nos habíamos olvidado poner otro equipito que tiene que ir más arribita. Entonces, para evitar ello, necesitamos conocer las alturas de los equipos, ¿no? Y la configuración también, ¿sí? En forma, bueno, les voy a mostrar un poquito más allá. Pero de principio, ¿sí? Quiero mostrar, este es un diagrama ya específico que lo hemos desarrollado para el proyecto de miel de Samosabeti. Es un proyecto grande, ¿sí? Que ha invertido el Estado Nacional alrededor de 6 millones de dólares, ¿sí? En su implementación en Samosabeti. Es el templo de la miel en Bolivia. Tiene instalaciones de campamentos, más bien llamaremos dormitorios para el entrenamiento de ciudadanos que deberían mandar los municipios para que se entrenen en la producción de miel. Tiene además una planta experimental, ¿sí? Para hacer el cruce de razas entre las abejas. Tiene una fábrica de producción de miel, ¿sí? Tiene una escuela apícola y tiene herramientas para sanidad apícola. Tiene aulas, salas de experimentación. Eso es un proyecto gigante, ¿sí? Ya se pueden imaginar ustedes, porque la cantidad de dólares no es para menos, es para asustarse. Este es uno de los equipos donde se homogeniza la miel. Como ustedes saben, la miel llega en cubitos, ¿cierto? Como estos tanquecitos donde compramos pintura alguna vez para hacer pintar nuestra casita. Entonces, esta aparición acá de volver a... Ya, seguimos. Les indicaba, necesitamos conocer, ¿sí? Estas alturas. Esta es la descripción de un tanque doble chaqueta, porque fíjense, es una válvula que está regulando también la salida y la entrada, y tiene además aquí este instrumento asignado con el número 6
corresponde, ¿sí?, al lector automático de nivel, ¿sí?, y temperatura, además de nivel y temperatura. 6, dice, a ver, vamos a ver, 6, sensor de temperatura, solamente sensor de temperatura nada más. 6. Entonces, cuando baja, cuando llega a una cierta temperatura la miel por el transporte de agua caliente o vapor, en este caso es agua caliente, no se puede utilizar vapor. La miel no puede superar una temperatura mayor a 54 grados centígrados, porque inmediatamente se produce una toxina y se deteriora la miel. Entonces, se hace subir la miel hasta ciertas temperaturas, simplemente por el hecho de pasteurizarla, de eliminar bacterias que hacen daño a la miel, que la deterioran. Entonces, y además se homogeniza la miel para que estos cubitos que entran, que de los trocitos de pintura que les indicaba, para que se haga un solo tipo de miel, porque vienen diferentes tipos de bosques y de flores. En consecuencia, y además, para que una vez que se haya introducido calor ahí y hayan dejado de funcionar estas paletas, o sea, todas las partes que son pesadas, ¿sí?, empiecen a bajar aquí al fondo. Y aquí en el fondo, como verán ustedes, es cónico. Y este fondo cónico, acá en el final, tiene una llave para eliminar siempre, o sea, todo este material que ya no es conveniente que esté en la miel, ¿cierto? Y finalmente, esta misma miel, o sea, tiene que haber una válvula que baje a un motor de impulsión de la miel, ¿sí?, que cuando tiene cierta temperatura, por decir, subir a 20, a 26, 36 grados centígrados para poder bombear, para poder transportar, porque esto ya es un material de consumo humano y por lo tanto ya no se puede tocar. Entonces, esto me refería. Y aquí, este otro diagrama, por ejemplo, acá estoy especificando el diagrama de elevación de los tanques de refinación de la miel. Es decir, aquí hay varios tanques, ¿sí? Y de acá, fíjense, todos estos van a llevar, va a salir la miel para que sea transportada a otro lugar a través de una electrobomba, una bomba de impulsión. Y esta es la forma en la que están ubicadas los tanques, ¿no? Este es el diagrama de distribución hidráulica. Este es otro de los diagramas de la distribución hidráulica. Miren, desafortunadamente, la escala que se ha utilizado no me permite dar para más. Es que no estoy pudiendo ingresar acá como poder agrandar. No, un poco difícil. Tengo miedo de salirme de la pantalla hasta por acabar. Esta es una planta, sí, que la he diseñado para la ciudad de Tupiza. Es para unos agricultores que están al sur de Tupiza, sobre el río Tupiza. Entonces ellos llegaron a Pro Bolivia e instruyó el ministro de que se haga una planta, se dice una planta de producción de leche de 5,000 litros por día, que no es mucho, es una plantita pequeña, evidentemente, pero tiene todas las especificaciones que hemos visto en la leche, sí, aquí están. Entonces, el tanque de receptor de leche, ¿cuál es? Acá se entra, fíjense, hay una puerta de entrada. Aquí empieza el proceso. Este es el tanque donde se recibe la leche. Y a partir de aquí, fíjense, ya se empiezan a canalizar. Un momentito, ¿no? Sí, este tiene que ser, pues aquí. ¿Dónde está la canalización de leche? Ah, no, este es el lugar. Por aquí entra. De aquí tiene que empezar, porque fíjense, sala dice del homogenizador. No, esta es la recolección de la leche, porque fíjense, de acá está entrando la leche. La flecha azul dice leche. Ustedes se lo van a poder ampliar un poquito más y está entrando la leche. Sí, este es el lugar por donde está entrando la leche. Por acá, y luego entra, dice, el tanque enfriador. El tanque enfriador aún entra otro tanquecito más chiquitito que tiene otra función, pero todos ellos, fíjense, están impulsados por estas bombitas que están acá.
esos circulitos celestitos corresponden a las bombas de impulsión, y esa bomba de impulsión está impulsando acá a este tanquecito, que este debe ser el pasteurizador con seguridad. Aquí están las letras tan chiquititas que ni yo puedo leerlas, entonces simplemente ustedes deben estar observando las líneas nada más, sí. Entonces en este caso este es el pasteurizador, y de aquí entra a un tanque pulmón, y de aquí es impulsada a otras actividades, fíjense, a otras actividades. Esta es la distribución, este es el layout de la planta de leche de Tupiza. Aquí están las salas contiguas, fíjense, y donde están los equipos vistos ya desde la planta. Este es un tanque pulmón que habíamos hablado, de aquí entra a un proceso de refrigeración, o puede entrar aquí al caldero. Este tiene que ser el caldero, dice agua, vapor, este es este es el caldero, este debe ser el caldero. Está entrando aquí el agua tratada, está entrando al caldero, porque el agua tratada debe ser para el caldero, ¿no? Y del caldero está saliendo, sí, vapor. Aquí justamente el pasteurizador, ¿ve? El pasteurizador necesita agua, vapor, pero al mismo tiempo necesita agua fría. Entonces, ¿dónde se genera el agua fría? Se genera aquí el agua fría. ¿Dónde está el agua fría? La leche, agua, vapor, aire comprimido, había sido la línea punteada celeste, vapor, agua caliente, agua fría es la línea verde delgadita. Esta línea verde delgadita, esta de acá. Aquí estoy apuntando, viene por acá, viene por acá, y sigue por acá, por acá, por acá, por acá. Y ese es el tanque de refrigeración. Este es el tanque de refrigeración, este es el equipo de refrigeración. Y aquí está entrando agua. Entonces, miren, el diagrama, por supuesto que está expuesto a una escala no muy adecuada, pero está exponiendo todo el layout del emplazamiento del equipamiento en la planta industrial, ¿sí? Y además tiene que especificar los baños, dónde tienen que ser los baños, las salas, etcétera. ¿Dónde está la sala de quesos? Esta es la sala de quesos. Esta es la sala de quesos, ¿no? Aquí hacen esta es la prensa, y de aquí ya salen los quesos a las salas de envejecimiento, algo así se denomina, ¿no? Muy bien. Ahora recién ingresamos a la descripción y selección de equipos y maquinaria. Hemos recorrido hasta este momento, estimados estudiantes, hemos recorrido desde la presentación del diagrama de proceso de producción. ¿Cómo poderlo explicar de una manera científica? Para ello necesitamos el diagrama de flujo del proceso de producción, ¿cierto? Donde se representan a través de 5 símbolos, que son el círculo, operación, el cuadradito que es inspección, control de calidad, el triángulo invertido, de base invertida, que es almacenamiento, la D que es demora, y finalmente la flechita con la punta hacia la derecha, que significa transporte. O sea, bajo esta consideración, entonces, sí estamos construyendo el segundo diagrama de flujo del proceso de producción. Pero necesitamos describir estos pasos, y esa es la descripción del proceso de producción. Y luego nos encontramos, ¿sí?, con la necesidad de especificar, ¿sí?, a través del layout, o sea, dónde tendrían que estar los equipos, ¿cierto? Me olvidaba señalarles lo siguiente, de que cuando se hace ya la descripción del proceso de producción de una manera literal, este es el momento donde deben especificar